y vamos a hacer el cierre el día de hoy, que hemos estado hablando de discípulos y el día de hoy hablaremos del último capítulo que se llama religión. En Deuteronomio capítulo 6, versos 1 al 6, habla acerca de algo muy importante con respecto al amor de Dios. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliques como te ha dicho Jehová, el Dios de tu padre. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero algo sucedió porque esto venía en la ley, y cuando Cristo viene a rescate por la humanidad, algo sucedió porque el amor a Dios no estaba presente. Había un amor a la liturgia, un amor a la ley, un amor al templo, un amor a la estructura, pero el amor a Dios se había extinguido. Vamos a hacer una oración. Padre, te pedimos que esta palabra pueda llenar nuestro espíritu, nos pueda dar dirección y entendimiento para dar en el blanco de tu voluntad. En el nombre de Jesús y amén. Como comentaba, algo sucedió en el proceso, que se quedaron sin el amor y abrazaron los actos humanos. Y Cristo no vino solamente para aplaudir estas cosas, sino vino a ordenar las cosas en el correcto sentido. Por eso hoy los discípulos del Señor veremos el peligro de la religión. Debe de ser algo terrible, amados, llegar al infierno sentado en una banca de una iglesia. Debe de ser algo terrible llegar al infierno, todavía más terrible, llegar al infierno habiendo usado un púlpito. Por eso es muy importante que cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestro espíritu, porque tenemos un enemigo muy inteligente que ha hecho muchas artimañas para quitar de nosotros el amor de Dios, desviarnos y poder lograr robar, matar y destruir. Pero ¿qué es la religión? La religión en el diccionario es un conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo, un dios o varios dioses, humano, y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad. Es una creación humana, eso es la religión. Sin embargo, también la religión es la estrategia más poderosa del enemigo para engañar a los creyentes y separarlos de la voluntad de Dios. Muchos dicen que todos los caminos llevan a Dios, y eso es falso. Ni todas las religiones llevan a la misma dirección, hay un propósito humano en ello. Lo que sí sabemos a través de la Escritura es que solo Jesús salva, solo Jesús es suficiente. Juan capítulo 14, verso 6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. De tal manera que si habremos de nombrar religión, Cristo realmente, su vida, su esencia es la verdadera religión. Pero ¿cuál es el origen de la religión? La mentira de la serpiente y la humanidad en el momento en que la serpiente se acercó al hombre y a la mujer, precisamente a la mujer, y les hizo pensar que Dios les había engañado. Había una buena intención de la mujer de querer ser como Dios, de una intención sana. De hecho, Dios quiere que imitemos sus actos y que seamos como Él. Eso es una voluntad de Dios. Pero le metió una idea de una manera incorrecta y le dijo, rompe los principios de Dios para acelerar el proceso, acelera el proceso comiéndote el fruto prohibido y entonces serás como Dios. No le mintió, porque Dios puede discernir entre el bien y el mal, puede perfectamente conocerlo y que no le afecte porque Él es Dios. Sin embargo, una buena idea apartada de Dios y una buena intención
esa combinación de elementos dio como resultado la religión. Una idea que te separa de Dios y una muy buena intención, entonces tienes el mejor producto para destrozar la voluntad de Dios dentro de la iglesia. El diablo creó con intervención del deseo humano la religión. Y la religión no solamente es un acto en el cual vemos las religiones del mundo, sino que la religión está compuesta de dos elementos poderosos que logran su existencia y logran el cometido de podernos separar del corazón del Señor. La religión está compuesta de dos elementos importantes: un sistema religioso y personas religiosas. De tal manera que yo, estando en la iglesia, puedo tener una religión separado de Dios en una buena intención para acercarme, y mi familia tener un sistema religioso, y yo como padre ser un religioso con ideas que trato de llegar a Dios, pero que no son del 100% como Dios quiere, que tienen buenas intenciones, pero traen carga, me separan, y no es la perfecta, agradable y buena voluntad que Dios quiere para con nosotros. Por eso es tan importante lo que hace el apóstol Pablo con respecto a Pedro. En Gálatas capítulo 2, versos 11 al 14, él puede ver en Pedro un riesgo y él alerta a Pedro de lo que está sucediendo. Porque Pablo reprende a Pedro en Antioquía y le dice, porque él era muy contento de comer entre los gentiles cuando no había judíos, pero cuando llegaban los judíos, él cambiaba su manera de vivir y él era de doble ánimo en ese sentido. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Ahora, ese resistí cara a cara, uno puede decir, se dieron de gritos, se ofendieron, pero yo creo que fue con amor. Pedro, eso no está bien. No hay que ser grosero para estar en una manera, para poder compartir ideas distintas. Dice que no lo jaloneó, no, dice que sí, le dijo, Pedro, eso que estás haciendo no está bien. Y como era una persona reconocida, ese simple hecho de decir, Pedro, eso que estás haciendo no está bien, y con amor, ¿verdad? Pero siendo firme, pero con amor, pues obviamente fue un asunto importante, tan importante que está en la Biblia. Dice, pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Miedo de la circuncisión. Nosotros no podemos vivir y tomar decisiones por miedo del que dirán, por miedo de una opinión. Nosotros somos lo que somos por temor a Dios. Y dice, y en su simulación, y ese es el problema de la religión, porque produce una simulación, dice, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, había un sistema donde ya estaban teniendo una doble vida, y esa doble vida iba a traer corrupción espiritual, iba a traer pecado, iba a traer cosas terribles, por las cuales el apóstol Pablo dijo, primero Dios, primero su obra, primero su deseo, y con todo el amor, Pedro, eso que estás haciendo no está bien. Y los que siguen no está bien. Recuerda la visión que tuviste, recuerda lo que Cristo te habló, que te habló y te dijo aquella visión, Pedro, ¿verdad? Come y mata, ¿no? Mata y come, le dijo el Señor, hablando de que el evangelio había llegado tiempo de compartirlo también para los gentiles. Y había tiempo de romper esa estructura religiosa donde mucha gente, el enemigo se había filtrado en el pueblo de Dios, entronando los actos litúrgicos lejos del corazón realmente de lo que Dios quería. Por eso es muy importante que tengamos presente que la religión puede estar dentro de la iglesia. Porque nosotros nos jactamos y señalamos y somos muy duros con la religión tradicional del país, pero también los discípulos tenemos que tener mucho cuidado de las artimañas del enemigo, y no sea que sentados en una banca de la iglesia, no sea que predicando el evangelio nosotros lleguemos al infierno, porque la escritura dice, en nuestro Señor Jesucristo dice que muchos dirán en aquel día, en tu nombre hicimos milagros, hicimos aquello, pero en el postrero día de verdad es que yo nunca los conocí.
porque amaron más los actos, amaron más los procesos, amaron más el sistema y nunca se preocuparon por mi voluntad, por conocerme. Por eso es bien importante que conozcamos el daño que puede impactar la religión en el creyente. Y una de las cosas que tenemos que entender es que la religión hace vivir a las personas en un engaño. Las hace desperdiciar sus esfuerzos en contra de la voluntad de Dios y tiene siempre que volver a empezar. Hechos capítulo 9, lo vemos en la vida de Saulo. Dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Recuerden que él los sacaba de las greñas, los trataba mal, porque él amaba a Dios, pero estaba muy separado de su voluntad. Amaba a Dios con una manera tremenda, que él estaba apasionado y no importaba quedarse sin comer, no importaba si le reconocieran su trabajo, él estaba comprometido con lo que él había aprendido que era correcto. Dice, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Porque cuando nosotros no consideramos al Señor en nuestros caminos, cuando nosotros no conocemos la Escritura, cuando nosotros no tenemos un contacto genuino con Dios y somos intermitentes en su andar y tenemos idea de lo que Él piensa, de lo que nosotros pensamos que Él piensa, nosotros entonces desperdiciamos mucho tiempo. Y hemos desperdiciado mucho tiempo si hemos estado viniendo a la iglesia y no nos hemos preocupado por conocer la Escritura. Hemos desperdiciado mucho tiempo si no hemos tenido ese cuidado espiritual de crecer día a día conforme Dios quiere. Hemos desperdiciado mucho tiempo si no conozco la perfecta voluntad del Señor, porque cuando vienen las tormentas, cuando vienen las tragedias, siempre tengo que comenzar de cero. Porque he tenido una idea de iglesia y nada más vengo cuando tengo necesidad y vengo porque es una costumbre venir, pero realmente no soy un discípulo del Señor. Y cuando no soy un discípulo del Señor y me agrada lo que hay alrededor, entonces lo que realmente tengo en mi corazón es una religión en la cual yo vengo, pero no tengo un interés en que el maestro tenga un impacto verdadero en mi vida. De tal manera que cuando vienen las tormentas, cuando vienen las tragedias, cuando vienen las situaciones adversas, pensamos que todo se arregla con oración. Pensamos que todo se arregla con fe. Pensamos que todo se arregla con amor. Pensamos que todo se arregla esperando. Pensamos que todo se arregla arrepintiéndose. Y aun cuando son principios importantes que traen frutos verdaderos, cuando nos cae de sorpresa el trancazo, no sabemos qué hacer. Y como no sabemos qué hacer, como aquella mujer, ¿verdad? Aquella virgen, aquellas vírgenes irresponsables, cuando viene la tragedia, cuando viene el Señor a probarnos, quedamos con las manos vacías y tenemos que volver a comenzar y tenemos que andar mendigando el aceite de la presencia del Señor para volver a comenzar. Y vienen las situaciones y conseguimos aceite y Dios en su misericordia nos da oportunidades. Y volvemos a gastar el aceite y volvemos a desperdiciar el tiempo de misericordia y de gracia que tuvo para con nosotros. Y la tragedia nos visita de nuevo. Y volvemos a mendigar aceite para nuestra vida. Y eso Dios no quiere que seamos nosotros, sino que tengamos todo el conocimiento de Dios para poder enfrentar el día malo. Que conozcamos todo el conocimiento de Dios para estar preparados cuando venga la tentación. Que siempre tengamos el conocimiento de Dios para cuando se haya filtrado una zorra en nuestra casa, detectarla a tiempo y pelearlas. Yo no les puedo advertir que no vengan días malos. Yo no les puedo advertir que no vengan tormentas. Yo no les puedo asegurar que no caminen por desiertos. Yo no les puedo asegurar que no estén en la tormenta. Yo no les puedo asegurar que enfrenten enfermedades o la muerte. Pero les puedo asegurar que cuando caminamos de la mano de Dios, todo cobra sentido.
y para todos aquellos que han sido llamados con un propósito. Todo obra para bien. Y crecemos y maduramos. Pero no así los que hemos abrazado un estilo de vida intermitente y que venimos a la iglesia única y exclusivamente por necesidad. La religión cambia la voluntad de Dios por mandamientos de hombres, cegando a las generaciones siguientes. En Mateo capítulo 15, versos 1 en adelante, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos y cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Cuántas tradiciones que no es la voluntad de Dios, cada familia, tenemos nosotros? Porque es una realidad. Satanás viene y se planta como sinvergüenza a los discípulos del Señor y los engaña. Todavía, y no hablo de esta iglesia, todavía hay gente que se llama discípulo del Señor y consulta horóscopos. Todavía hay gente que hace cosas que no le agradan a Dios y lo permite porque piensa que Dios es bueno. Y sí, Dios es bueno, pero hay cosas que no está de acuerdo. Hay cosas en las cuales tenemos que tomar cartas en el asunto para desterrarlas de nuestra vida que no agradan a Dios. El consultar a los muertos, la brujería, la hechicería, el decir malas palabras, el tener botellas de alcohol en la casa, el andar con amigos que corrompen. Son cosas que no le agradan a Dios, y eso no significa que nos demos baños de pureza y que no compartamos el evangelio y que no nos dejemos tocar por los pobres, sino que sabemos a lo que me refiero, que nos agrada ambientes, que nos agrada cosas que conforme a nuestra concupiscencia nos recuerdan el pasado. Y aun cuando no lo hacemos, pecamos porque estamos ahí recordando las añoranzas de lo que hacíamos antes. Pero Dios nos está hablando de cuidar nuestro corazón, porque nosotros podemos ofrecerle a Dios sacrificios equivocados. Porque en 1 Samuel, capítulo 15, Samuel exhorta, ¿verdad?, a Saúl cuando él hizo cosas de haber desobedecido a Dios y hizo una ofrenda que no le correspondía presentar. En 1 Samuel, capítulo 15, versos 22, con respecto a esa acción, le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por lo tanto, una seguridad que tengo en contra de la religión es que es más importante la atención que le pongo a Dios, es más importante obedecer sus mandamientos que los sacrificios o las acciones humanas que yo le pueda entregar, aunque son igualmente importantes, porque el apóstol Santiago, con respecto de la fe, dice: muéstrame tus obras y yo te muestro la fe, y habla de manera inversa, porque a través de nuestras obras también demostramos la fe. Pero a través de las obras única y exclusivamente sin un amor a Dios, entonces nos quedamos con una estructura religiosa. Y esto tenemos que tener cuidado, porque a veces la iglesia hace sacrificios equivocados. Pensamos que tenemos un pecado y con una ofrenda vamos a poder callar a Dios.
tomamos dinero mal habido y pensamos que una porción de darle a una persona necesitada o dársela a ofrenda a Dios, ya hemos santificado lo que hemos robado o lo que hemos hecho mal, y eso no está bien. Dios, otra de las cosas que pensamos que puede agradar a Dios es que nosotros nos infringimos dolor porque pensamos que el dolor inspira a Dios a otorgar concesiones, porque mal entendemos el ayuno. Mal entendemos el ayuno. No es un acto en el cual sacrificamos la carne para agradar a Dios, sino para poder discernir, ¿verdad? Reconocer espiritualmente y poder tener un contacto más cercano a la voluntad de Dios. Viene de un dolor, viene de una preocupación íntima, personal, de querer saber más de Dios, pero no por mi sacrificio poderlo motivar a que él cambie de opinión con respecto a ciertas cosas. El dolor no inspira a Dios a otorgar concesiones. Vemos personas que se sacrifican y que se crucifican. Vemos personas que se golpean la espalda. Vemos personas que van por rodillas, kilómetros y kilómetros con sus rodillas desbaratadas por tanta necesidad, pero no pueden cambiar su vida. Y lo que Dios quiere es que realmente sus discípulos cambiemos nuestra vida. Lo que quiere Dios es que tenga la atención de su iglesia. Lo que quiere Dios es la atención de sus hijos. Porque si entonces obedecemos a Dios, entonces lo demás vendrá por añadidura. A veces queremos negociar con Dios. Señor, si tú me ayudas, yo te voy a servir para siempre. Señor, si tú me das, entonces yo voy a poner mi empresa para tu obra. Señor, si tú me das, voy a llevar a los hermanos a evangelizar donde tú quieras. Y la realidad es que esos son sacrificios equivocados. Dios no necesita nada de nosotros. Dios no negocia. Satanás sí. Satanás sí negocia. Y cuando hay un hábito de negociar con Dios, es porque el maestro no me ha discipulado. Porque el que me ha enseñado a negociar, Satanás sí negocia. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y el maestro no negocia. El maestro tomó a su hijo, lo más sagrado, lo más hermoso, y lo dio por nosotros. Sin esperar nada a cambio. Sanó a aquellos leprosos y les pidió: vayan y preséntense en el templo. Solo uno regresó. ¿Dónde están los demás? No regañó, no gritó, no hizo todo una faramaña. Lo dijo con amor, con respeto y con tristeza, con dolor. Porque nuestro maestro opera de manera distinta. Pero la iglesia negocia con Dios. La iglesia negocia los milagros. La iglesia negocia las buenas obras. La iglesia negocia la obediencia. La iglesia negocia cambiar un estilo de vida. La iglesia negocia el que pueda abrirle las puertas a un Dios misericordioso. Negociamos con Dios cuando nos conviene que Él venga a nuestra casa y cambie nuestra manera de vivir. Porque si alguien es bueno, es Dios. No puedo obligar a Dios a operar según mi voluntad. Nosotros debemos seguir su perfecta voluntad, que Él tiene una perspectiva totalmente diferente. Perdí lo que perdí, no tuve lo que quería y lo di, lo sembré, lo decreté, lo hice maroma y no lo tuve. Y me enojo contigo. Pero yo no puedo obligar a Dios. ¿Quién soy yo para gritarle? ¿Quién soy yo para exigirle? ¿Quién soy yo para obligarlo? Y qué vergüenza cuando vemos atrás de lo que no podemos ver, que estamos renegando porque no recibimos una paleta, cuando el Padre tenía una dulcería preparada para nosotros. Y maldecimos. Y se nos cae la cara de vergüenza porque a veces en su gracia y su misericordia, sin merecerlo, al día siguiente nos da lo que no merecíamos. Para demostrar que Él es bueno, que es misericordioso. Pero la religión nos hace entregarle sacrificios equivocados. Otra de las cosas que hace la religión es que la religión otorga a las personas la justificación para realizar
la voluntad de Dios a medias. Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, versos 1 en el siguiente dice: pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayéndoles uno una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron, y a su esposa le siguió eso también. Ahora, Dios es un Dios de misericordia y de gracia, pero vemos con tristeza que muchas de las veces la historia de nuestra vida nos da la justificación para podernos hacer ciertas libertades. Tal vez Ananías y Zafira no estaban muy convencidos de lo que iban a recibir. Ananías y Zafira podían ver de manera práctica que la situación se estaba complicando y había una persecución en ese momento para la iglesia, y había mucho rechazo por la iglesia, y ellos quisieron tal vez prevenirse, y no estaba mal prevenirse. El asunto es que en este caso Ananías y Zafira le mintieron a Dios, y esto es bien importante, que cuidamos nuestro corazón, porque cuando pensamos en ministerio, cuando pensamos en servir a Dios, intentamos vivir una vida agradando a Dios sin dejar de vivir aquello que nos hace daño y que no les agrada a Dios. Y nunca el resultado de una vida difícil, el resultado de que una iglesia me haya desilusionado, un líder me haya golpeado, mi propia familia me haya desilusionado, nunca me va a dar la justificación para hacer mi santa voluntad y licencia para pecar libremente. Nunca. La religión esclaviza a las personas, esclavas de la ignorancia, esclavas de la pobreza. En Juan capítulo 8, versos 31 al 36, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque las ideas religiosas esclavizan a las personas. Las ideas religiosas esclavizan a tener un concepto de matrimonio machista, que golpea, que es violento, que hace lo que quiere, adúltero, y viene a la iglesia. Tenemos una idea de trabajo, que faltamos, somos irresponsables, llegamos tarde. Y eso no es lo que Dios quiere. Cuando vemos a los hijos no los consideramos, ni pretendemos ser modelarles fe, ni enseñarles las escrituras. Cuando vemos ministerio, no le tenemos el respeto, el amor y el honor que el ministerio significa para vivirlo, para ejercerlo y para obedecerlo. Cuando vemos nuestra vida personal, somos un desastre porque cantamos bonito y planchamos la alfombra y la llenamos de lágrimas, pero arrancamos lágrimas a nuestros padres porque no los obedecemos. Arrancamos lágrimas a nuestras parejas porque somos crueles y no nos importan sus sentimientos. Arrancamos lágrimas de Dios porque hacemos lo que nos queremos. Y venimos a la iglesia, que Dios sane nuestra vida. Y Jesús se sorprende. Si tú me obedecieras, no hubieras llorado como hubieras llorado. Si tú me hubieras obedecido, tu generación no estuviera perdida como está perdida. Si tú me hubieras obedecido, no tendría que operar un milagro. Porque Dios quiere cambiar nuestras vidas y nuestras familias. Y el mejor escudo de nuestra seguridad es estar en su presencia, abrazar sus mandamientos y el sacrificio de Cristo sobre nuestras vidas. La religión causa en las personas frustración constante y cansancio, porque nos separan de Dios.
y nos miente y tengo que hacer cosas y pareciera ser un Dios que con nada lo tengo contento, porque la religión te separa de Dios tan lejos que intentas y nunca logras nada y terminas por renunciar. La religión endurece tu corazón, lo llena de soberbia, lo hace cruel, como aquella parábola del fariseo. Qué bueno que no soy como esta porquería de hombre. Cuando Cristo murió por nosotros, ¿y quiénes somos para juzgar? ¿Y quiénes somos para olvidar lo que Jesús hizo por nosotros? ¿Quiénes somos para sentirnos algo más que los demás? Para sentirnos con una autoridad de traer juicio y señalamientos. Cuando Cristo murió por todos nosotros y que ninguno de nosotros sin Dios valía un peso. Las personas religiosas señalan. Las personas religiosas pasan por encima de otros. Las personas religiosas dependen de sí mismas para lograr las cosas. Las personas religiosas ven más importante la estructura de la iglesia que la voluntad del Señor. Y finalmente, la religión desea matar a Jesús, como los fariseos, como los escribas, los saduceos, que se gozaron y mofaron cuando vieron a Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando Satanás siembra religión en los discípulos, se goza porque ata la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Y es que Él no tiene poder, pero nosotros podemos convertirnos en piedras de tropiezo para detener los cambios que Dios quiere en una familia, en un ministerio, en una vida. Pero Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, y la religión impide reconocer nuestros verdaderos pecados, nos impide hacer la verdadera y genuina voluntad de Dios, que no es tan complicada. Basta con amarle, prestarle atención y obedecerle. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y que en esta cierre de discípulos podemos levantar nuestras manos a Dios. Y levanta tus manos al Señor. Yo sé que algunos, como Rodolfo, pueden estar pasando por momentos duros y difíciles. En la religión no tenemos esperanza. Póngase de pie, vamos a ponernos de pie. En la religión no tenemos esperanza porque depende de nuestro trabajo. Pero los discípulos sí tenemos esperanza, porque papá nos extiende sus brazos, nos abraza. Él nunca pierde. Jesús nunca pierde. Jesús nunca pierde. Y a veces la batalla la vemos perdida y queremos ayudarle a Dios y queremos hacer cosas que en nuestra desesperación y nuestra ignorancia pueden hacernos crear ataduras y nos desvían de su voluntad. Pero Jesús nunca pierde. Y Dios tiene un milagro para nuestra vida. Dios tiene un milagro para nuestra casa. Dios tiene un milagro para mí. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en este tiempo vamos a levantar nuestras manos y les puedes descansar en Dios, en tu Dios, porque Jesús nunca pierde.